Buenas noches. Bienvenida Kun Wang desde Buenos Aires. Mirta Ana desde Córdoba. Luisa Beatriz desde El Salvador. Liliana Chacón desde Asunción. Bienvenidos todos. Namo Buddhamida. Namo Buddhamida. Namo Buddhamida. Bienvenido Nelson desde Asunción o desde Lambaré. Welcome. Bante, Lilian Huela, Udita City. Welcome. Buenas noches. Mario Salas desde Venezuela. Esta noche vamos a continuar conversando sobre Canto al Corazón de la Confianza. Canto al Corazón de la Confianza. Versos escritos por el tercer ancestro Chan y traducidos por el maestro Dokuyo Villalba y con comentarios de él mismo también. Esta sería la tercera entrega acerca de esta obra. En la primera hablamos sobre el primer verso. La vía suprema no es difícil, tan solo evita la atracción y el rechazo. Bienvenida Roxy desde Córdoba. La segunda entrega hablamos cuando no hay apego ni odio, su naturaleza luminosa se manifiesta. La primera decía que no es difícil la vía suprema, solo hay que evitar la atracción y el rechazo, o sea, andar haciendo elecciones en la vía, en el camino. En la segunda decimos cuando no hay apego ni odio, o sea, no reaccionamos a la atracción y el rechazo que decíamos en la primera, se manifiesta la naturaleza luminosa de la vía. Y hoy vamos a ver, pero si se crea la menor diferencia, un abismo separa el cielo de la tierra. Si se crea la menor diferencia, un abismo separa el cielo de la tierra. Y dice el maestro Dokuyo Villalba en sus comentarios, todo es uno. Ninguna parte está separada del todo. Todo es no dos. Esa era una forma que tenían los antiguos maestros, ¿no?, de decir que todo es uno, todo es no dos, porque tiene característica de ser diferente, pero en realidad no es diferente, no está separado. Todo es no dos. Sin embargo, basta el menor movimiento analítico para que el uno indivisible se convierta en dos, en tres, en cuatro. El todo queda despedazado. El todo es convertido en partes desmembradas
separadas entre sí por un abismo. Por eso dice, si se crea la menor diferencia, un abismo separa el cielo de la tierra. Mientras no se crea ninguna diferencia, mientras no interviene la mente analítica, todo es uno, percibimos la unidad. Cuando entra a actuar la mente analítica, empezamos a separar. El todo es convertido en partes desmembradas, separadas entre sí por un abismo. El bien y el mal, el hombre y la mujer, yo y los otros, mis amigos y mis enemigos, o conmigo o contra mí. Todas esas dualidades de opuestos. La mente analítica divide el todo en elementos, atribuyéndoles características particulares que parecen diferenciarlos de las características particulares de otros elementos. Bienvenida Angie, de aquí de Asunción. La mente analítica divide el todo y en esa división crea elementos y le atribuye características particulares que los diferencian de las características particulares de otros elementos del todo. Entonces, lo que hace la mente analítica es deconstruir la totalidad, intentando encontrar la verdadera naturaleza de las cosas. Buscando la verdadera naturaleza, lo que hace es deconstruir la realidad, separarla, analizarla. Pero lo único que consigue es un caos de piezas inconexas. Lo que consigue es un caos de piezas que no están conectadas entre sí. Al destruir la sintaxis que cohesiona y da sentido a los elementos entre sí, aparece el caos y la angustia de la separatividad. Mientras no interviene la mente analítica, estamos hablando de la práctica, ¿no? Estamos hablando de la práctica de percibir la verdadera naturaleza de la realidad, la verdadera naturaleza de todas las cosas, percibir nuestra verdadera naturaleza. Recuerden que el Chan, el Zen, apunta directamente a la mente. Bienvenida Kiara. El Chan apunta directamente a la mente. Apunta a la mente para tratar de ver su verdadera naturaleza, su estado de budeidad o el origen de todo, su naturaleza de Buda. Son todos nombres diferentes para apuntar a lo mismo. Nuestra práctica apunta directamente a la mente, en lugar de hacer como otras escuelas que van por la parte intelectual y tratan de entender desde la parte intelectual. La práctica Chan o Zen, Chan se dice en China y Zen en Japón, es directamente apuntar a la mente. ¿A través de qué? De la meditación. Y usamos los conocimientos, clases de estudio, como hacemos esto, simplemente como señales y como para darnos un sostén para nuestra práctica. Pero lo que tiene valor en última instancia es la experiencia del todo por nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros queremos hacer una explicación teórica de algo, necesitamos la mente analítica. Pero para poder experimentar nuestra verdadera naturaleza, debemos dejar de lado la mente analítica. Por eso tratar de explicar lo que es la iluminación termina siendo un obstáculo. Si nosotros tendemos a trabajar muy teóricamente, racionalizando, intelectualizando todo, eso en sí es un obstáculo. Si uno no es de racionalizar, digamos,
que en lugar de pensar no piensa, entonces el consejo sería pensar un poco, porque necesitamos ese soporte del pensar. Pero es un poco, no pasarse de la raya, porque si nos pasamos de la raya, ¿qué hacemos? Ponemos una barrera a la experiencia directa, que es lo que buscamos a través de las prácticas meditativas. Entonces, por eso, si se crea la menor diferencia, si yo trato de analizar, estoy creando diferencias, porque para analizar tengo que dividir un todo en partes, en elementos, y buscarle sus características, y esas características ver cómo diferencian ese elemento de los otros. Resulta que a través de ese análisis se pierde la cohesión entre todos los elementos. El análisis, la mente analítica termina siendo un obstáculo para la mente, para ver la mente tal como es, la mente absoluta. Entonces solo podemos llegar a esa mente absoluta solamente a través de la mente ilusoria, que es la mente de todos los días, pero tenemos que tratar entonces de dejar de lado. Por eso se dice pensar sin pensar. Nosotros estamos entrenándonos para ver, pero sin poner etiquetas, sin analizar, sin juzgar, sin hacer historias mentales. Y a la vez sin reprimir, porque si reprimimos no dejamos que surjan las cosas y no podemos ver lo que está detrás. Entonces la práctica, todas las prácticas meditativas consisten en dejar ir los pensamientos, en no pensar sobre los pensamientos que surgen, no analizar, no separar el todo en partes, sino tratar de percibir el todo. Y percibir el todo es percibirnos en el todo, es sentir el todo, es sentirnos a nosotros mismos de una forma que no hay separación entre nosotros y el todo. Por eso se dice no hay más yo y los otros en esa percepción. Eso es lo que buscamos, para eso entrenamos la mente a través de la meditación. Pero si se crea la menor diferencia, un abismo separa el cielo de la tierra. Nosotros, sobre todo en Occidente, buscamos encontrarle explicaciones a todo, y queremos que de golpe se nos transmita y se nos explique todo. Bueno, hay cosas que no se pueden explicar, la verdad última no se puede explicar. Hay que abrirse para verla y no crear diferencias, no analizar, porque si uno analiza, separa el cielo de la tierra. Si uno analiza, separa el todo en sus partes, crea un caos, una confusión y no deja que las cosas se manifiesten como son. Son interrelacionadas, son interser. Y este es el tema de hoy, anótenlo, no sé si lo anoté yo en el texto, pero si se crea la menor diferencia, un abismo separa al cielo de la tierra. Y ahora les voy a dar espacio para que hagan algunas preguntas, si quieren.
Bienvenida Mague, Carrillo, Ana Rondini también. Alguna gente llega para ver, otra gente llega y se va, otra gente parece que llega porque se tropezó. Espero que a todos les sirva de algo. Bueno, si alguien está escribiendo, está tratando de redondear una pregunta, escriba alguna señal ahí para avisarme, porque si no vamos a cortar, así no los distraigo y se quedan con este contenido breve pero bien esencial. Me dice Mario Salas: Maestro Han, la vida y la muerte son de diferente naturaleza, pero conservan la misma esencia. La vida y la muerte son puertas que vemos desde la perspectiva de la realidad condicionada. En verdad, desde la visión de la talidad de las cosas como son y de la realidad absoluta, la vida y la muerte no existen como tales. No, en verdad, si nos ponemos a ver, no existe realmente un comienzo de la vida marcado. O sea, podemos ir más atrás, cada vez más atrás. Y de la misma manera, con la muerte, podemos verificar que nada se va a la nada. Entonces el concepto de muerte como cesación también es inexacto, no tiene correlación con la realidad. Y yo siempre doy el ejemplo de la nube. Una nube se puede convertir en hielo, se puede convertir en agua, se puede convertir en nieve, pero no se puede convertir en nada. Y eventualmente eso en lo que se convirtió va a ser un ciclo y de nuevo se va a formar la nube. Y la nube va a ser, en algún sentido, va a ser la misma y en algún sentido va a ser diferente. Y eso es lo que pasa con la existencia. No hay realmente una muerte que se pueda decir que es absoluta. Lo que ha podido determinar la ciencia hasta ahora es que físicamente la materialidad, entre comillas, no se va a ninguna parte. O sea, la energía no se pierde, sino que se transforma. Y desde la intuición y desde la experiencia del budismo, la experiencia meditativa, podemos ver que con la mente sucede lo mismo, solo que no lo podemos todavía comprobar científicamente, ¿no? Pero la mente tampoco cesa. Es un proceso, es un continuo apagarse y prenderse, apagarse y prenderse. Es una corriente de conciencia que no se detiene. Entonces, conservar la misma esencia, sí, es una forma de decirle.
Y decir que son de diferente naturaleza, bueno, es confuso explicarlo, pero cuando hablamos de esencia, si hablamos de esencia como algo separado, no existe. Si hablamos de naturaleza, todo tiene la misma naturaleza. Todo tiene la misma naturaleza, entonces no hay diferencia de naturaleza. Da la sensación nomás de que llegamos a través del nacimiento y de que nos vamos a través de la muerte. En algún sentido podemos decir, llegamos y nos vamos, pero en realidad, si lo miramos desde el macrocosmos, no nos vamos a ninguna parte, seguimos estando dentro del universo, así como una ola nace en el océano y se muere en el océano, pero desde el punto de vista del océano no hay nacimiento ni muerte, sigue siendo el mismo océano. Parece en términos relativos que una ola surge y desaparece, pero si uno mira adentro de la ola es el océano. Luego no hay aparición y desaparición del océano, es solo una forma transitoria la que aparece y desaparece, pero la esencialidad, que sería el océano, así como la esencialidad, que sería la vida, el proceso de la vida en sí, la vacuidad, la naturaleza verdadera, la naturaleza de Buda, la fuente de todo, eso es inalterable, no se altera, simplemente aparece de una forma o aparece de otra. Liliana me pregunta, ¿existe norte o sur, este u oeste en el budismo? Sí, en términos relativos existe. Por eso se dice los budas de las 10 direcciones o bodhisattvas de las 10 direcciones. Se refieren a los 4 puntos cardinales, a los 4 intermedios, que serían 8, más el arriba y abajo serían los 10. Todo eso es relativo, porque arriba y abajo nosotros estamos parados en una esfera, digamos, en un cuerpo casi esférico, entonces decir arriba o abajo debe ser en relación a qué, ¿no? Entonces, todo eso son términos relativos, pero por supuesto, en términos relativos las cosas existen, solo que no existen en su realidad absoluta, en la forma en que nosotros los vemos. Nosotros las vemos por un tipo de percepción y por una concepción mental de determinada manera, pero las cosas no son así. ¿Está? O sea, no es que no sean así, relativamente sí lo son, pero esencialmente no. O sea, el norte sabemos para dónde está y que el norte es para allá, pero si uno sigue dando la vuelta, el norte después del polo norte se transforma, si uno sigue caminando se empieza a transformar en sur, ¿no es cierto? Entonces las cosas son relativas, nos sirven, los conceptos nos sirven para comunicarnos, para aprender, para movernos, pero para experimentar nuestra verdadera naturaleza, para la iluminación, para el despertar, para el gran despertar, todo eso es no es verdadero en su concepto final. Bueno, a Mario Salas se le cortó la comunicación, la muerte cibernética. Dice, bueno, le repito que la vida y la muerte son solo puertas, dice el maestro Thich Nhat Hanh, son aparentes entradas y salidas desde el punto de vista relativo y convencional, pero desde el punto de vista esencial o absoluto, es como ocurre con el océano y las olas. Nace una ola y se muere otra ola o se muere esa misma ola, pero el océano sigue siendo el mismo. Luisa Beatriz dice, por ejemplo, estoy en el mero centro de América. Así es, así es. A ver, le hago una pregunta. ¿Cuál es el único lugar donde en cualquier dirección que ustedes vayan, van hacia el sur, donde solo existe la dirección sur? ¿Cuál es ese lugar?
Bueno, los que pensaron o dijeron es justo el centro del Polo Norte, es correcto. De ese punto, para cualquier lado que uno vaya, va para el sur. Todos esos términos son términos relativos. Bienvenida gente de Zen Córdoba también. Dentro de nosotros mismos es la mejor dirección, dice Luisa. También es un término relativo. Así que Mario Salas también nació en El Salvador. Mira tú. También el dentro nuestro, dentro de nosotros, también es un término relativo. Lo usamos cuando decimos, bueno, en lugar de buscar el Buda adentro, de afuera, lo busquemos adentro. Pero en realidad adentro y afuera no existen como tales. La verdadera naturaleza está en todas partes, ¿no? Entonces decir adentro o afuera es solo un término relativo. ¿Dónde es verdaderamente adentro y dónde es verdaderamente afuera? Si todos los fenómenos son ilimitados, no tienen límite porque están interconectados, no tienen separación. La separación y el límite es solo convencional. Pero si la gente está pensando en que el Buda es algo separado de uno mismo, entonces está bien decirle no lo busques afuera, búscalo adentro. Pero en términos de la realidad absoluta no hay ni adentro ni afuera. Cuando uno entiende eso, entonces perfectamente puede mirar entre comillas hacia afuera por el Buda, porque ya sabe que el Buda en realidad no está afuera. Por eso dice el maestro, si ves un Buda en el camino, mátalo. Si en el camino de tu práctica, en la vía, te encuentras un Buda, mátalo. No se refiere a matarlo de verdad, se refiere a matar el concepto de que Buda está afuera y de que Buda es algo distinto de nosotros. Así que el budismo Chan, el budismo Zen, busca romper con esos paradigmas para ayudarnos a ver directamente nuestra naturaleza original. Nosotros, desde un punto de vista, podemos decir que cuando practicamos Zazen o Suochan en chino, cuando practicamos la meditación silenciosa, alguno de los métodos de meditación silenciosa, sentado, caminando, acostado o parado, en ese momento en que nosotros nos fusionamos con la práctica en sí, estamos manifestando nuestra budeidad, estamos ahí manifestando nuestra verdadera naturaleza. Pero el Chan va más allá. El Chan dice, hay que despertar, hay que percibirla y experimentarla realmente, y esa es la iluminación, y esa iluminación es posible en esta vida. No hacen falta una cantidad interminable de vidas, no es un método gradual a través del cual se van logrando pasos intermedios, sino que es directamente preparar la mente para poder experimentar súbitamente el despertar. Pregunta Liliana, he escuchado en una de las películas budistas una frase que dice así: el vacío es igual a la forma y la forma es igual al vacío. Me ha gustado mucho, pudiera ampliarme un poco sobre ella. Sí. También se dice la forma es vacío o la forma es vacuidad y la vacuidad es forma. Y también nosotros lo decimos en la traducción que utilizamos
en la recitación del Sutra del Corazón, o Sutra de la percepción que nos lleva a la otra orilla. También se puede decir Sutra de la sabiduría que nos lleva a la otra orilla. La forma, decimos, este cuerpo mismo es la vacuidad, y la vacuidad misma es este cuerpo. Este cuerpo no es diferente de la vacuidad, ni la vacuidad es diferente de este cuerpo. Eso lo vimos hace un par de semanas, cuando vimos vacuidad. Lo que pasa es que nosotros creemos que el vacío, el que se refiere al vacío donde no hay nada. No, el vacío al que se refiere el budismo, emptiness, vacío, vacuidad, sunyata, es simplemente el vacío de una esencia separada de cada fenómeno de los demás. Como que algo pudiera surgir de la nada. Si surge de otras cosas, no es una esencia separada, es condicionada, es resultado de causas y condiciones. De la misma manera, la persistencia de un fenómeno, como podemos ser nosotros, sigue dependiendo de otras condiciones. Dependemos del aire, dependemos de la comida y dependemos de la interrelación con otros seres, el entorno, el ambiente. No estamos separados, y si buscan una esencia en nosotros no la van a encontrar. Entonces la vacuidad es igual a la forma, quiere decir eso que dijimos antes, no separación, no dos. En toda vacuidad de esencia hay forma, y en toda forma o cuerpo hay vacuidad. Eso es lo que significa. Entonces Mario me dice, entonces somos y no somos el todo, somos y no somos el todo. Bueno, en realidad el Buda cuestionaba mucho y dijo que eran, a ver si encuentro la palabra, alguna traducción dice necios o tontos, lo que hablan de existencia y no existencia, o de el ser y no ser, así como extremo. La existencia y el ser, desde el punto de vista budista, tiene características de ser y tiene características de no ser, pero tiene esas dos características, pero trasciende las dos características. Esa es la verdad del camino medio. Todos los fenómenos tienen características de existencia y tienen características de no existencia. Todos los fenómenos. Entonces, somos y no somos, tenemos características de ser y de no ser el todo, ¿sí? Tenemos esas características, pero como les decía, eso depende de la perspectiva, de cómo lo miremos. Una ola es el océano y no es el océano. Si tomamos a la ola sola y la recortamos, pareciera que no es el océano, pero la ola no está separada del océano, por lo tanto es el océano. ¿Se entiende un poco? Si no se entiende, no se preocupen, no hace falta entender todo. Hay que madurar y preparar la mente para experimentarlo, para sentirlo, más que para entenderlo intelectualmente. Cuando, justamente el tema de hoy, decíamos, cuando creamos la menor diferencia, un abismo separa el cielo de la tierra. Cuando empezamos a ver, ¿somos o no somos? Cuando empezamos a analizar así, ahí se crea la diferencia, ¿sí? Mientras no analizamos eso, no hay diferencia. Podemos percibirnos en el todo,
¿Mm? No hay diferencia si logramos percibirnos, si logramos experimentar. Pero si lo pensamos, lo dividimos. No podemos no influir sobre el objeto observado si lo observamos. Hay experimentos de mecánica, de física cuántica, cuando uno observa una cierta partícula, vamos a poner así porque yo no sé la teoría, pero supongamos que uno observa una partícula de algo, ese observar altera el comportamiento. Entonces uno puede llegar al extremo de lo que dice alguna escuela budista, así in extremis, que en realidad las cosas no existe nada, todo depende de nuestra mente. Las cosas en realidad se crean, la característica de las cosas es en función de que nosotros las experimentamos. Si nosotros no las experimentamos, no. Es interesante como caso para usar de pregunta en nuestra meditación. Cuando usamos el Watou, ¿quién soy yo? Si soy y no soy. No soy este cuerpo, no soy esta mente. ¿Quién soy yo? Toda respuesta que surge de la mente es una respuesta errónea. ¿Y de dónde puede surgir la respuesta? Bueno, solamente experimentándolo, viendo. Cuando la mente ilusoria, la mente convencional, se cansa de buscar respuestas, por ahí podemos llegar a ver la mente, que es nuestra verdadera naturaleza, que es la fuente de todo, la fuente de todo pensamiento. Podemos llegar a verla antes de que surja un pensamiento, porque en cuantito surgió el pensamiento, ya perdimos. ¿A qué se refiere la frase poderes extraordinarios del Buda? Me dice Mario. Bueno, hay características que tienen que ver con el Sambhogakaya. La otra vez vimos los 3 cuerpos del Buda, y el Buda en el sentido de la cualidad de Buda, de la cualidad de la dicha, la cualidad de que es símbolo de compasión y que tiene todas las marcas y características de Buda, es a donde se refiere esos poderes extraordinarios. El Buda, de los poderes extraordinarios del Buda, hay, por ejemplo, el hecho, se dice, de estar en varios lugares, de poder estar en varios lugares. Bueno, pasa que se refiere, bienvenido Ricardo, gran maestro, bienvenido, amigo de muchos años de resistencia. Hay dos cosas que se tienen bien claras respecto del Buda. El Buda, la budeidad, la cualidad de la budeidad da omnisciencia. Se dice que el Buda sabe todo, pero a diferencia del concepto de un Dios todopoderoso de otras religiones, el Buda no es todopoderoso, solo es omnisciente, pero sí tiene, se dice, el poder de la sabiduría, ese poder de conocer y de ver las cosas como son, le permite hacer algunas cosas, pero son conceptos, llamémosle, que tienen que ver con tratar de explicar cosas que no se pueden explicar, y que más que nada son simbolismos.
Los sutras, como el Sutra del Loto, por ejemplo, tiene un montón de simbolismos atrás. Y lo que se debe entender es que cuando ese sutra se fue recopilado, escrito, traducido, etc., estaba dirigido a gente que tenía un montón de ideas religiosas, de filosofías y creencias de esa época. Entonces había que comunicarle esa historia de una manera que le fuera afín o que le impactara, digamos, ¿no? Ese era un concepto de usar lo que se llama medios hábiles para que la gente lo reciba y lo entienda. Pero básicamente es eso, hace referencia a ciertas características de las cualidades del cuerpo espiritual del Buda, que es como le podemos llamar a eso que no es la manifestación humana, sino es la parte espiritual, ¿no? Esa fuente, la fuente de todo, esa gran mente, pero que a la vez no es una mente personalizada, o sea, no es una persona, ¿no? El Buda como cuerpo del Dharma, cuerpo de la ley, cuerpo de la verdad, la entidad de la que todo surge, la emptiness, la vacuidad, sunyata, y otra forma de decir el origen dependiente es inexplicable. Entonces se usan algunas de esas palabras nomás. Y me dice Liliana, maestro, ese abismo que separa el cielo de la tierra hace alusión a distancia o a oscuridad. A las dos. Yo creo que a las dos. Se usa el símil de la distancia para dar a entender cómo se aleja de uno la capacidad de ver las cosas como son. Entonces, esa incapacidad de ver las cosas como son es igual a la ignorancia, a la ilusión o delusión, lo cual también se suele representar por oscuridad, siendo que ver las cosas como son se equipara con la luz. Así que hace alusión a esas dos cosas, a distancia y oscuridad, justamente. Nelson dice, ni preguntas ni respuestas. Y Guillermo dice, buenas noches. Buenas noches, Guillermo. ¿Cómo están? Ni preguntas ni respuestas. Sí. Sí y no. Hay una forma de hablar zen que es justamente ir, que no es lo que estamos haciendo ahora, que es cuando el maestro va conociendo al discípulo, en base a las preguntas que hace el discípulo, el maestro va tratando de corregirle el rumbo. Entonces le habla de una manera que no es una manera lógica, no es una manera racional, es una manera no intelectualizada, y justamente es para ayudarle a romper la atadura que tiene el discípulo con tratar de encontrar explicación para todo, y que en ese afán de encontrar explicación se distrae de su camino de observación directa. Por ahí yo escribo algunas cositas así. Son koans, son watous, son formas de expresión que no tienen una correlación, digamos, con la realidad convencional, ni con la
lógica. Los koans o kungans en chino son casos famosos, son recopilación de casos famosos, casos públicos, en los cuales se comenta la situación entre un discípulo y un maestro, y hay que pasar ese koan o kungan a través de contemplarlo hasta que aparece la respuesta, que de vuelta no es una respuesta lógica, no tiene una explicación que se pueda verbalizar de igual manera para todo el mundo, pero por experiencia el maestro va encontrando a través del conocimiento de su discípulo y de lo que el discípulo dice o deja de decir, puede ir encontrando, viendo si hace falta hacerle alguna corrección en el camino, ¿no? Por eso hay casos en que el maestro hace una pregunta, uno de sus discípulos responde así, otro responde diciendo una frase que no tiene relación con la pregunta, otro se ríe, se puede reír a carcajadas, otro se puede sacar el calzado y se lo pone en la cabeza, otro se puede quedar callado. Todas son respuestas no verbales y respuestas no racionales, no intelectuales, son respuestas ilógicas. Si uno se deja llevar por la lógica, entonces quiere decir que no está viendo, está pensando en qué responderle al maestro, y por la respuesta, o sea, por el pensar no viene la verdadera respuesta. Lo que se busca es que el discípulo pueda experimentar. Entonces hay que zamarrearlo. Por eso hay casos en que dice, el discípulo dice tal cosa, el maestro le contesta otra, después el discípulo vuelve a preguntar, el maestro le dice tal cosa, y dice el discípulo, en ese momento tuvo el gran despertar, simplemente porque el maestro le contesta una cosa rara, o porque escucha el sonido del agua cuando una rana se zambulle en el estanque, o el ruido del bambú movido por el viento, o de una gota de lluvia que cae por el techo del templo, que se resbala del alero del templo, ¿no? Cuando uno está con la verdadera atención, todas esas cosas, o sea, cualquier cosa puede hacer que uno despierte. Entonces, hay momentos en que necesitamos ciertas explicaciones. Por ejemplo, ahora estamos transmitiendo conocimientos y a la vez tratando de explicar que no hay que pensar tanto. Hay otros momentos, como las reuniones de los martes, donde vamos estudiando fundamentos del budismo. Hay que usar el conocimiento convencional, es para tener en claro cuáles son las bases del budismo, para saber las generalidades del budismo. Pero uno puede despertar e iluminarse sin necesidad de hacer esto o sin necesidad de estudiar nada. Esa es la postura Chan, la postura Zen. Todo esto son señales, pero lo que importa es recorrer el territorio. ¿Y cómo se recorre el territorio? Bueno, mediante la meditación y la contemplación. Meditación y contemplación, preparamos la mente hasta que en algún momento vemos, sentimos, experimentamos. ¿Tiene un perro naturaleza de Buda?
El maestro en chino respondió y en japonés dijo mu. Y mu se refieren al mismo carácter ideograma kanji que representa negación. ¿Y a qué se refiere? Si decía que sí tiene naturaleza de Buda el perro, la respuesta era equivocada. Si decía que no tiene naturaleza de Buda, también la respuesta era equivocada. Entonces, wu y mu indican, es una negación de cualquier tipo de respuesta en este caso, y una negación a la pregunta en sí. La pregunta está equivocada. Es como si yo les dijera, ¿tiene una ola el océano? Responder que sí es correcto y es incorrecto a la vez. El océano, responder que sí es correcto, responder que no también es correcto. Y a la vez ambos son correctos e incorrectos. O sea, ambos son y viceversa. Si la esencia de la ola es ser el océano, ¿cómo va a poder tener la ola al océano? En realidad no existe la ola como algo separado, es en sí el océano. Pero si lo miramos en términos relativos, sí hay una ola. De la misma manera, esta pregunta, ¿tiene un perro naturaleza de Buda? ¿Tienen ustedes naturaleza de Buda? ¿Se pueden despertar ustedes? Despertarse uno mismo es una forma de decirlo, pero no es en realidad lo que sucede. Cuando digo ustedes, ¿a quién me estoy refiriendo? ¿A su cuerpo? ¿A su mente? ¿A su verdadero ser, que no es ni su cuerpo ni su mente? ¿Quién soy yo?, dice el Guató. ¿Quién soy yo? Entonces, meditamos y mantenemos el Guató. ¿Quién soy yo? Nos van quedando los últimos minutos. ¿Están mareados con lo que les estoy comentando? Los más viejos no van a estar mareados, los más nuevos sí van a estar mareados. Pero mareados o no mareados, todos tenemos que seguir practicando. Antes del Zen, las montañas son montañas y los ríos son ríos. Al llegar a las puertas del Zen, las montañas no son montañas y los ríos no son ríos. Al transponer la puerta del Zen, las montañas vuelven a ser montañas y los ríos vuelven a ser ríos. Saludos, bienvenida Magalí, bienvenido Flavio Zanetti. Después, si llegaron tarde, después pueden ver completo el videíto. Una vez que se actualice lo van a poder ver completo. Hoy entonces vimos, pero si se crea la menor diferencia, un abismo separa el cielo de la tierra. Pero si se crea la menor diferencia, un abismo separa el cielo de la tierra. La mente analítica sirve para un montón de cosas, pero no sirve para ver nuestra verdadera naturaleza.
Con Juan dice, enloquecí. Y Luisa dice, las montañas se ven más verdes y los ríos más celestes. No sé si ustedes... si ustedes deben estar viendo, al ver esto lo ven igual que yo, supongo. Pero lo que uno ve antes del Zen, al llegar a las puertas del Zen y después de transponer las puertas del Zen o instalarse dentro del Zen, se refiere, lo primero es que uno tiene la visión solo relativa de la vida, entonces ve las cosas, para uno no hay duda, todo está separado. Una montaña es una montaña, un río es un río. Pero cuando uno llega a las puertas del Zen y empieza a practicar, se da cuenta que ver a la montaña solo como una montaña en realidad es limitar la visión. Todos los fenómenos en realidad no tienen separación de los otros, están interconectados. Si vemos la orilla entre el río y la montaña, aparentemente hay un límite claro ahí donde empieza el agua. Pero si aumentamos con un microscopio esa visión, seguramente vamos a encontrar que dónde empieza lo mojado y dónde termina, dónde empieza lo seco y dónde termina. La montaña sigue más abajo, el río sigue más arriba. Entonces, al empezar a pensar más allá del pensamiento convencional, las cosas parecen que no existen. Por eso decimos, no, porque no existen como creíamos hasta ahora que existían. Creíamos hasta ahora que las cosas son separadas, que nosotros somos separados, que tenemos un ego existente real que nos separa de todo lo demás, que tenemos una existencia independiente, que tenemos principio y fin o principio y no fin, pero que somos algo separado. Al empezar a mirar con otros ojos, con los ojos Zen, empezamos a ver que esa división es una división ilusoria. Entonces por eso decimos, las montañas ya no son montañas y los ríos no son ríos. Pero si entramos, trasponemos la puerta, si nos instalamos dentro del Zen, llegamos al punto en que vemos en que esas dos verdades no son contradictorias. En realidad depende de cómo uno las mira, ambas son realidades, pero la realidad en sí va más allá. O sea, la realidad de la montaña va más allá de no ser montaña y de sí ser montaña. La realidad del río va más allá de ser río y de no ser río. Todo va más allá de la existencia y la no existencia. Existencia y no existencia son conceptos sobre las cosas, pero no son como las cosas son realmente. Los opuestos, las dualidades, todos son formas en que nosotros vemos las cosas, pero no son las cosas como son. Las cosas no son ni lindas ni feas, uno las percibe lindas o feas, de acuerdo a sus gustos, de acuerdo a los anteojos que usa, de acuerdo a su paladar. Pero en verdad las cosas no son así, no son ni lindas ni feas. ¿Por qué a algunas cosas le parecen muy lindas y a otros le parecen feas? Las mismas situaciones pueden ser tristes o alegres, pueden ser auspiciosas o pueden ser totalmente negras y anunciantes de sufrimiento para otros. Pero en realidad las cosas no son así, las cosas son lo que son. Por eso cuando decimos las cosas son como son, tratamos de abstraernos de las ideas que nosotros tenemos sobre las cosas. Si podemos vivir la vida viendo las cosas, tratando de ver las cosas como son, asumiendo las cosas como son, en lugar de estar siempre reaccionando por lo que a nosotros nos gustaría que fueran, o porque nosotros quisiéramos que fueran de cierta manera, o porque creemos que son de cierta manera. Le estamos asignando a las cosas la realidad de un concepto o una etiqueta que nosotros le ponemos, pero en realidad todo eso es una historia de nuestra mente. Las cosas son lo que son.
Así que bueno, si se han mareado, si sienten que su cabeza les da vuelta, que han enloquecido, que ahora tienen que pensar, bueno, yo les digo, piensen y no piensen. Dejen de pensar tanto en esto. Hay dos formas de práctica, la meditación y la contemplación. Para meditar dejamos ir los pensamientos y tratamos simplemente de tener la actitud de ver, observar. Y para la contemplación lo que hacemos es tomar una emoción y tratar de encontrar qué es lo que moviliza, qué es lo que nos moviliza para provocar esa emoción, qué apego, qué historia mental tenemos con esa emoción que hacemos que surja y qué en cuál de los venenos, aunque ya sabemos, o tratar de descubrir la vinculación con los tres venenos que son la codicia, la ira y la ignorancia. En esos tres venenos se enraizan todos los sufrimientos, todas las emociones negativas se enraizan en eso. Entonces usamos la contemplación para tratar de encontrar esa vinculación, concientizarla para poder limpiarla. Y la meditación consta de dos partes: calmar la mente y ver las cosas como son. Samatha y Vipassana. Se dice en sánscrito, Samatha, Vipassana. Calmar la mente al calmarse se puede ver a través de ella, se puede, concentrar, se concentra sin hacer fuerza y como consecuencia puede ver. Y si le quitamos nuestras ideas, creencias, todos los conceptos a ese ver, directamente vemos, podemos ver las cosas como son. Se terminó el tiempo. Si les quedó alguna pregunta, me la pueden pasar por el privado o la vemos el próximo jueves en nuestra próxima reunión. El martes a la misma hora seguimos con los conceptos de estudio, de base de estudio. Vamos a ver el Sutra del Loto, unos comentarios sobre el Sutra del Loto. Y la próxima semana seguimos con el jueves. Todos los jueves vemos esto. Estamos viendo esto. Canto al corazón de la confianza, escrito el original en chino atribuido al tercer ancestro o tercer patriarca Chan en China, y con traducción y comentarios del maestro Dokuyo Villalba. Les agradezco muchísimo que hayan compartido esto y les deseo una buena noche a todos. Muchas gracias.